Bueno, vamos a hablar de la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. El título de esta clase es Una epidemia emergente. ¿Qué quiere decir esto? Se ha declarado recientemente a la diabetes tipo 2 en pediatría como una epidemia y emergente por el hecho de que es reciente y está en aumento. En los países desarrollados, a partir de los 90, empezaron a ver un rápido incremento mundial en la prevalencia de diabetes tipo 2 pediátrica, que fue 10 años posterior a la epidemia de obesidad que tuvieron en los 80. En los países en vías de desarrollo como el nuestro, esto se ha retrasado entre 1 y 2 décadas. Es decir, que nosotros estamos viendo la epidemia de diabetes en la infancia recién ahora, en la década del 2000 en adelante, 2010, y la epidemia de obesidad fue posterior a la del primer mundo. La característica de la diabetes tipo 2 en la infancia es que desarrolla las complicaciones, tanto micro como macrovasculares, más pronto que en los adultos. Se dice que lo que en la diabetes tipo 2 del adulto demora décadas, en el niño demora años. A esto hay que sumarle que las madres jóvenes obesas de nuestro siglo tienen con mayor frecuencia diabetes gestacional. Este medio intrauterino adverso produce modificaciones epigenéticas en el feto y llevaría estas modificaciones en la vía extrauterina. Se ha demostrado que someten a este individuo a un mayor riesgo de mortalidad en la vida extrauterina. Por eso podemos decir que estamos en presencia de una generación de hijos que morirán antes que sus padres. Y se cree que el inicio de diabetes tipo 2 a los 10 años en el 2000 acorta la expectativa de vida de esos niños en aproximadamente 17 años. Es decir, que la obesidad pediátrica conlleva riesgos de salud que son graves e importantes, pero no todos los niños obesos están en la misma situación de riesgo. Para poder cuantificar este riesgo tenemos que considerar el percentilo de índice de masa corporal de este niño, la historia familiar de diabetes y de síndrome metabólico en los familiares de primero y segundo grado, el estilo de vida, no solo respecto de la conducta alimentaria, sino también el nivel de actividad, y el estadio cognitivo o capacidad del núcleo familiar para poder lograr un cambio del estilo de vida y un cambio de conducta en cuanto a tomar la conciencia del problema, planificar un cambio y lograrlo. Que esto es muy difícil, sobre todo cuando no hay conciencia de enfermedad, que es mucho lo que ocurre actualmente. Podemos decir que los niños que tienen el percentilo de índice de masa corporal entre el 5 y el 84 tienen un peso normal y no tienen riesgo cardiometabólico. Los que tienen sobrepeso, que son aquellos con un percentilo de índice de masa corporal entre el 85 y el 94, tienen un riesgo un poco elevado, sobre todo aquellos que tienen una historia familiar positiva o que su índice de masa corporal ha seguido una trayectoria de un ascenso explosivo o que tienen además un estilo de vida bastante poco favorable. Si tenemos un percentilo de índice de masa corporal mayor del 95, ya el riesgo es elevado, y si es mayor del percentilo 99, el riesgo no solo es elevado, sino que las complicaciones se pueden presentar en forma inminente e inmediata. No en el futuro, sino a la edad del niño que se está manifestando como obeso. Estas complicaciones de la obesidad no es solo que el niño obeso tiene el 80% de riesgo de ser obeso cuando sea adulto, es decir, son pocos los niños obesos que no lo son en la adultez, sino que además el aumento de la desviación estándar del índice de masa corporal va acompañado de un aumento de la presencia de las complicaciones que englobamos como los componentes del síndrome metabólico. Se ha reconocido que en la infancia el síndrome metabólico es mucho más frecuente de lo que se creía previamente. En niños con obesidad moderada encontramos componentes del síndrome metabólico en casi un 40% y en obesos severos
en por lo menos la mitad de los mismos, mientras que en niños con peso normal no se encuentran componentes del síndrome metabólico. No solo que están presentes estos componentes, sino que cada uno de ellos se va agravando a medida que se agrava la obesidad del niño, independientemente de la edad, sexo o estadio puberal. Aquí tienen ustedes graficado lo anterior. Estos son los pacientes delgados, los pacientes con sobrepeso, los pacientes con obesidad moderada y los pacientes con obesidad severa. Fíjense que la glucemia incrementa levemente a medida que aumenta la obesidad, sin embargo, la prevalencia e intolerancia a la glucosa aumenta significativamente, los triglicéridos también aumentan, las insulinemias en ayunas también, la presión arterial sistólica también y baja en forma proporcional el colesterol HDL. Esto es un trabajo hecho en adolescentes, en el 2008, con 200 adolescentes obesos. El fenotipo de riesgo, entonces, de los adolescentes obesos, podemos decir que aquellos que tienen una elevada relación entre su grasa abdominal visceral sobre la grasa subcutánea abdominal, son los que tienen un fenotipo de riesgo. Se ha visto que estos chicos que tienen una mayor grasa visceral tienen un aumento del acúmulo de grasa en el hígado e intramiocelular, es decir, adentro de los miocitos. Y esto se acompaña de un riesgo de síndrome metabólico 5 veces mayor, aún en los casos en que la obesidad no sea grave. La acumulación de grasa a nivel intramiocelular está determinada genéticamente y además se ve favorecida por una dieta rica en grasas y una actividad física pobre. Se cree que esto está demostrado que se debe a una alteración en el número y función de las mitocondrias de esos miocitos. Mientras que la obesidad con baja deposición grasa se comporta como benigna desde el punto de vista metabólico. Aquí tienen ustedes cómo se ve el fenotipo de la obesidad abdominal o visceral en un niño desde edades muy tempranas, como este niño, por ejemplo, que tiene 5 años, y estos que son adolescentes, este es un varón o una mujer. Fíjense cómo se observa el fenotipo de riesgo desde edades tempranas. Para cuantificar esta distribución troncal o abdominal de la grasa, podemos usar un índice que se llama índice cintura-talla, que es tomar la circunferencia de la cintura a nivel del ombligo, dividido la estatura del paciente. Y si nosotros tenemos un índice cintura-talla mayor de 0,55, tenemos un riesgo de insulinoresistencia de 14,35, es decir, 14 veces más frecuente la insulinoresistencia en los niños que tienen este índice cintura-talla incrementado. Y esto tiene un alto valor discriminatorio entre los chicos con riesgo y los sin riesgo. Entonces podemos decir que el índice cintura-talla es una herramienta clínica simple que nos permite ir definiendo el fenotipo de riesgo del niño. ¿Qué otros signos clínicos de insulinoresistencia tenemos que tratar de encontrar? Por supuesto, la historia familiar, ¿no es cierto?, en familiares de primero y segundo grado, tanto de diabetes como de componentes del síndrome metabólico. Si el niño ha sido gestado en una madre con diabetes gestacional, su riesgo de diabetes tipo 2 es mayor, o si nació muy pequeño o muy grande para la edad gestacional, si tiene antecedentes de atopía, tanto en rinitis como asma, si tiene antecedentes de haber tenido una pubarca precoz, o sea, un desarrollo precoz del vello pubiano, si han aparecido a la edad de la adrenarca, que es entre los 7 y los 9 años, estrías rojizas o estrías blancas, si la obesidad aparece o empeora en la adrenarca, si hay una disminución del gasto calórico basal, si tenemos acantosis nígrica, que ya lo vamos a ver, los chicos que son altos, es decir, a diferencia del Cushing, como vimos en la otra clase, la insulinoresistencia da obesidad con talla alta y en algunos casos una pseudoacromegalia. Si tenemos signos de hiperandrogenismo en las mujeres, como hirsutismo, poliquistosis ovárica, adipomastia o ginecomastia en el varón, y también otras complicaciones como pancreatitis aguda, arteriosclerosis, hipertensión y por supuesto la diabetes tipo 2,
que es, digamos, más común en los adolescentes, pero tenemos casos en chicos prepúberes. El más pequeño que tenemos en el hospital tiene 8 años. Aquí tienen ustedes cómo se ve la acantosis nígrica. Las zonas más comunes que se busca es en la zona femoral interna y en el cuello. Entonces, en estos chicos que dijimos con el percentil aumentado de índice de masa corporal, el índice cintura-talla, si también queremos cuantificar la distribución troncal de la grasa, la historia familiar y otros signos de insulinoresistencia o antecedentes de riesgo, se considera que es importante pesquisar la presencia de diabetes tipo 2 desde los 10 años o el inicio de la pubertad, cualquiera de los dos se presente primero, que se considera como un mínimo aceptable pedir una glucemia cada 2 años y algunos prefieren el test de tolerancia oral a la glucosa, que en pediatría se hace con 1,75 gramos de sobrecarga de glucosa por kilo de peso, hasta un máximo de 75 gramos. Los que apoyan el test de tolerancia dicen que es más sensible que la glucemia en ayunas. Nosotros usamos en los pacientes con antecedentes familiares positivos de diabetes el test de tolerancia oral a la glucosa, sobre todo cuando hay clínica de insulinoresistencia, como vimos recién. En nuestro medio, la diabetes tipo 2 en adolescentes tiene una prevalencia en aumento, pero sin embargo sigue siendo aún baja comparada con la diabetes tipo 1. La superposición clínica entre la diabetes tipo 2 y 1 en los niños es importante, no solo porque hay casos de diabetes tipo 2 que pueden presentarse con manifestaciones graves, que característicamente se atribuían a la 1, sino que también los chicos con diabetes tipo 1 se vuelven también más obesos como parte de la epidemia de obesidad de la población pediátrica, por lo cual cuando tenemos un chico con diabetes y obesidad, a veces es difícil diferenciar si tiene una diabetes tipo 2 o si es un paciente diabético tipo 1, que la obesidad lo que hizo fue, según la teoría del acelerador, adelantar la expresión de la diabetes tipo 1. Para eso tenemos que tratar de diferenciar. Esto tiene implicancias terapéuticas, por eso es importante poder diferenciar si estamos en presencia de un paciente tipo 1 obeso o un paciente con diabetes tipo 2. Ustedes ven que en la clínica hay bastante superposición, los dos pueden hacer cetoacidosis, los dos pueden tener obesidad, los dos pueden tener un curso rápido o indolente. La historia familiar en los pacientes con diabetes tipo 1 pueden tener historia familiar de diabetes tipo 1 y 2, mientras que los pacientes diabéticos tipo 2 en general tienen una historia cargada de diabetes tipo 2, pero lo más importante, y es lo que estamos haciendo actualmente en nuestro hospital para poder diferenciar a estos chicos, es que a todo debut le pedimos el péptido C y los anticuerpos anticélula beta y anti-GAD. Y consideramos que los pacientes con diabetes tipo 1 tienen en general el péptido C normal o bajo y los anticuerpos positivos en un 85-95% de los casos, mientras que en el paciente con diabetes tipo 2 tiene tendencia a tener el péptido C normal o muy elevado y la prevalencia de anticuerpos positivos es mucho menor. Respecto de la historia natural de la diabetes tipo 2 en la infancia, como dijimos anteriormente, los tiempos son acortados, desde el estadio prediabético normoglucémico hasta la diabetes, pasando por la tolerancia normal a la glucosa y la glucemia alterada en ayunas, los tiempos, dijimos, son años en vez de décadas. Aquí ven ustedes cómo se considera. Es precoz la alteración de la primera fase de secreción de insulina y es tardía la alteración de la segunda fase. Esto está graficado en este dibujo, donde ustedes ven aquí están los pacientes que tienen obesidad sin diabetes, donde tienen el pico precoz de insulina y el pico tardío de la secreción, mientras que los que tienen diabetes tipo 2 tienen comprometidas las dos fases. Pero la fase precoz es mucho más precoz la alteración que la segunda fase.
Hay un concepto importante que es el índice de disposición de glucosa, que es el producto de la sensibilidad de la insulina por la secreción, donde tenemos que el producto de ambas describe una hipérbola de tal forma que a medida que la sensibilidad a la insulina disminuye, aumenta la secreción de insulina por el páncreas. En la medida que el paciente se mantenga dentro de esta hipérbola, podemos decir que está lejos de la diabetes tipo 2. En la medida que la secreción de insulina fracasa en la compensación de la pérdida de la sensibilidad a la insulina, es cuando aparece la diabetes. Y el concepto que les quiero transmitir es que en los adolescentes el índice de disposición de glucosa, como ustedes pueden ver acá, está precozmente alterado, no solo porque está disminuida la sensibilidad a la insulina, sino porque además está comprometida precozmente la secreción de insulina desde estadios tempranos, inclusive algunos consideran desde antes de la intolerancia, es decir, con glucemias en ayunas entre 90 y 100, que serían normales, y glucemias postpran a las 2 horas de la sobrecarga entre 120 y 140, que también son normales, ya podrían haber algunos indicios de disminución del índice de disposición de la glucosa. Con respecto al tratamiento de la diabetes tipo 2 en niños y en adolescentes, tanto la Asociación Americana de Diabetes como la Fundación Internacional de Diabetes han sugerido iniciar el tratamiento solo con modificaciones dietarias y ejercicio. Sin embargo, actualmente se acepta que esto solo es efectivo en menos del 10% y la mayoría de los casos van a necesitar un tratamiento farmacológico. La única droga que está aceptada para su uso en pediatría, además de la insulina, en la diabetes tipo 1, sería la metformina. Ninguno de los otros hipoglucemiantes orales hasta la fecha está aceptado para tratamiento de la diabetes tipo 2 pediátrica. El tratamiento debe ser efectuado en equipo y en centros especializados en estrecho contacto con los centros de atención primaria para poder manejar las emergencias o complicaciones pediátricas que puede tener el paciente además de su diabetes. Los objetivos serían alcanzar y mantener la normoglucemia, reducir el peso y lograr un cambio en el estilo de vida y también prevenir y tratar las comorbilidades. Podemos decir entonces que en los casos de hiperglucemia leve nos alcanzaría en teoría con los cambios en el estilo de vida, aunque esto está discutido. En los casos de hiperglucemia moderada habría que agregar a esto la metformina y en los casos de hiperglucemia severa se debe implementar la insulinoterapia hasta alcanzar la normoglucemia y después reevaluar si continuar o no con insulina o volver a metformina más hábitos saludables. El enfoque del tratamiento debe ser conductual para poder lograr cambios en el estilo de vida de la familia, ya que si trabajamos solo con el niño vamos condenados al fracaso. Las metas deben ser aceptables, alcanzables y sustentables, no tratar de conseguir cambios inmediatos ni drásticos. Hay poca información sobre fármacos que no sean la metformina, como dijimos recién. El único estudio actual hecho en adolescentes es el estudio Today, que lo pueden bajar de internet y leerlo, donde se compara con otras drogas y con los hábitos de vida solos. Las recomendaciones actuales de tratamiento entonces lo que hacen es extrapolar los resultados demostrados en adultos y todavía no hay suficiente evidencia en niños. Y como dijimos, la metformina y la insulina son los únicos aceptados por la FDA hasta la fecha actual. Y como conclusión les puedo leer una frase de la doctora Silva Slanian, que es una de las diabetólogas de nuestro siglo que más se ha dedicado al estudio de la diabetes tipo 2 en adolescentes, que dice que el estudio de la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes está en su infancia y que aún queda mucho por investigar y descubrir, incluyendo sus futuras complicaciones micro y macrovasculares, su mejor tratamiento y las potenciales estrategias de prevención a implementar en estos jóvenes afectados por una enfermedad de adulto.